Un secreto sombrío acechaba bajo la fachada tranquila de Villa Esperanza. Un peligro que un veterinario y su perro fiel estaban a punto de desenterrar, arriesgándolo todo. Lo que descubrieron en aquella hacienda aislada cambiaría sus vidas y la del pueblo para siempre. No vas a creer la valentía de este perro. Mira hasta el final. Y si las historias de lealtad y superación tocan tu corazón, deja tu like, comenta tu historia animal favorita e inscríbete para más narrativas como esta. En una tarde particularmente gris de marzo, un único relincho desesperado, casi humano, rasgó el silencio de la apacible Villa Esperanza. Un sonido que se anidó en el pecho del doctor Arturo García, 38 años, como un mal presagio. Veterinario recién llegado, Arturo buscaba en la tranquilidad rural un bálsamo para la viudez reciente que lo asediaba, una sombra que ni la lealtad inquebrantable de Trueno, su perro mestizo, color caramelo, de mirada astuta, conseguía disipar por completo. Trueno, rescatado de un pasado de maltratos, nutría un miedo visceral a las tormentas y a los espacios confinados, pero su devoción a Arturo era el ancla del veterinario, un faro de calor en un mar de incertidumbres. Villa Esperanza, con sus casas modestas y ritmo soñoliento, parecía el refugio ideal, un lugar donde el tiempo se escurría como miel espesa, prometiendo cura. Arturo, un hombre inherentemente empático, pero vuelto escéptico por la pérdida y por algunas decepciones profesionales que lo hicieron cuestionar la bondad inherente que antes veía en el mundo, luchaba para reconstruir no solo su clínica, sino a sí mismo. Su conflicto interno residía en la dificultad de permitirse sentir plenamente otra vez, ya fuera el dolor punzante de la nostalgia o la frágil alegría de un nuevo comienzo. La vida para él se había convertido en un libro cuyas páginas más vibrantes parecían haber sido arrancadas. Los primeros 2 meses en Villa Esperanza fueron un estudio en quietud y expectativa. La clínica de Arturo, instalada en una casa antigua con un pequeño jardín que él soñaba con llenar de flores, permanecía más vacía de lo que le gustaría. Las tejas desgastadas parecían suspirar con el viento, haciendo eco del vacío en su pecho. Los habitantes del pueblo, una gente de pocas palabras y gestos medidos, desconfiados con los forasteros, tardaban en buscarlo. Intercambiaban miradas curiosas, pero sus puertas permanecían cerradas, así como sus corazones. Trueno, sin embargo, con su cola siempre moviéndose y una simpatía desarmante, hacía amistades caninas con facilidad, y era durante sus paseos matutinos, cuando el rocío aún cubría el césped como un velo plateado, que Arturo comenzó a absorber la atmósfera local. El olor a tierra húmeda y café fresco flotaba en el aire, una promesa de simplicidad que él tanto anhelaba. En una de esas mañanas, al pasar por la imponente entrada de la hacienda de don Miguel Sánchez, un hombre de pocas palabras y mucha tierra, cuyos dominios se extendían hasta donde la vista alcanzaba, Trueno se detuvo de repente. El pelo de su nuca se erizó y un gruñido bajo, gutural, vibró en su pecho, dirigido hacia el interior de la propiedad. Sus ojos, normalmente llenos de una inteligencia juguetona, se fijaron en un punto invisible más allá de los portones de hierro, forjado como si olfateara una amenaza ancestral. Arturo, distraído con sus propios pensamientos, la mente repasando cuentas y la falta de clientes, solo tiró de la correa con suavidad. «Calma, chico», murmuró. «Debe ser solo algún animal salvaje». No le dio importancia, pero la imagen del perro tenso, un guardián silencioso ante un peligro desconocido, permaneció en algún rincón de su mente. Los murmullos sobre el coronel no tardaron en llegar a los oídos de Arturo, traídos por el viento que barría los campos y por las conversaciones fragmentadas que oía en la pequeña tienda de don Elías, el único establecimiento que recordaba vagamente a los salones de historias antiguas, donde hombres con sombrero, de ala ancha, bebían su aguardiente e intercambiaban información con la misma cautela con la que negociaban ganado. Hablaban de la mano firme del coronel,
de una eficiencia que rayaba en la frialdad, de animales tratados como meros objetos de producción, y de una crueldad velada, un temperamento explosivo que nadie osaba confrontar directamente. Historias de empleados despedidos por nimiedades, de caballos llevados al límite, de perros de caza que desaparecían. Arturo, pragmático, inicialmente descartó los rumores como exageraciones típicas de comunidades pequeñas, donde la imaginación florecía en la falta de grandes acontecimientos. La pérdida de su esposa, Clara, le había enseñado a ser cauteloso con las emociones a flor de piel, incluidas las suyas. Se aferraba a la lógica, a lo tangible, como un náufrago a un trozo de madera. Sin embargo, aquel relincho desesperado de marzo, tan agudo y sufrido, continuaba resonando en su memoria, desafiando su lógica y alimentando una molestia creciente, una pequeña semilla de duda que comenzaba a germinar en su suelo interior, antes tan árido. La esperanza de encontrar paz en Villa Esperanza parecía, a veces, un espejismo distante. En el segundo mes, una pequeña luz surgió. Un ranchero local, José García, hombre de manos callosas y rostro surcado por el sol, buscó a Arturo con un becerro sufriendo de una neumonía severa. Arturo se dedicó al caso con ahínco, pasando noches en vela al lado del animal febril. El becerro sobrevivió. El pago fue modesto: una docena de huevos frescos y la promesa de un saco de maíz en la próxima cosecha. Para Arturo, el costo financiero era un apretón de cinturón más, pero la mirada de gratitud de José García y el saludo respetuoso que recibió en la calle al día siguiente valieron más. Era una rendija minúscula en el muro de desconfianza del pueblo. Trueno, siempre a su lado en la clínica, parecía entender la importancia de esos pequeños gestos, ofreciendo un ladrido alegre cuando José García partió con el becerro recuperado. Poco después, doña María, una señora mayor de cabellos blancos como algodón y ojos que parecían cargar la sabiduría de generaciones, detuvo a Arturo a la salida de la tienda. Era conocida por sus tés medicinales y por una lengua afilada que no perdonaba a nadie, pero también por una compasión discreta. Le extendió a Arturo una pequeña taza de barro humeante. «Un té para el alma, doctor», dijo ella, la voz ronca, pero firme. A veces lo que duele por dentro es más difícil de curar que cualquier enfermedad de animal. Arturo agradeció, sorprendido y un poco desconcertado. Sus palabras y la mirada penetrante que las acompañaba tocaron una fibra sensible, sugiriendo que su dolor invisible no era tan invisible así. Bebió el té, amargo y aromático, sintiendo un calor extraño extenderse por el pecho, una sensación que no era ni alegría ni tristeza, sino algo en medio, una aceptación momentánea. El lunes, tercer mes, trajo consigo las primeras lluvias fuertes de la estación, una noche particularmente violenta. El cielo de Villa Esperanza fue rasgado por relámpagos y el sonido de los truenos retumbaba como cañones distantes. Trueno, que normalmente era la personificación de la valentía canina, se transformó. Temblaba incontrolablemente. El cuerpo encogido, los ojos desorbitados de pavor. Buscó refugio debajo de la cama de Arturo, gimiendo bajito a cada estruendo. Arturo, despertado por la desesperación de su amigo, se arrodilló al lado de la cama, extendiendo la mano. «Está todo bien, chico. Estoy aquí», susurró, la voz tranquila contrastando con la furia de la tormenta afuera. Pasó horas allí, hablando con Trueno, acariciando su cabeza, hasta que lo peor de la tormenta pasara y el perro, exhausto, se durmiera con el hocico apoyado en su mano. Esa noche, en la compartición de la vulnerabilidad, el lazo entre hombre y perro se profundizó. Arturo comprendió la profundidad del trauma de Trueno, su miedo a los truenos y espacios confinados siendo cicatrices de un pasado que solo podía imaginar. Y Trueno, en su terror, encontró la seguridad inquebrantable en la presencia de su humano.
Fue en ese mismo mes que el joven Santiago, hijo de un pequeño agricultor llamado Manuel, un niño de unos 10 años con ojos vivos y manos sucias de tierra, se acercó a Arturo con el rostro bañado en lágrimas. Sostenía una correa desgastada en las manos. «Doctor», comenzó él, la voz embargada. Chispa desapareció. Chispa era su perro mestizo, un compañero inseparable en sus aventuras por los campos. Santiago contó, en secreto, que vio a Chispa corriendo en dirección a las tierras de don Miguel Sánchez, atraído por algún olor, y después no lo vio más. Tenía miedo de contárselo a su padre, que ya andaba preocupado con las cuentas, y más miedo aún de acercarse a la hacienda del coronel. La desesperación del niño conmovió a Arturo de una forma que lo sorprendió. Veía en Santiago un reflejo de su propia pérdida, el dolor crudo de la ausencia. Prometió ayudar aun sabiendo que estaba pisando terreno peligroso. Movido por la angustia de Santiago, Arturo comenzó a hacer sus propias investigaciones discretas. Durante uno de sus paseos con Trueno, se desvió del camino habitual y se acercó a la cerca que delimitaba la vasta propiedad de don Miguel Sánchez, en el punto indicado por Santiago. Trueno, una vez más, se mostró inquieto, olfateando el suelo con insistencia y emitiendo un lamento bajo. Arturo examinó el área cuidadosamente. Encontró huellas pequeñas que podrían ser de Chispa, y entonces, atrapado en un arbusto espinoso, un pequeño trozo de tela azul, deshilachado, del mismo color de la correa que Santiago le había mostrado. Un escalofrío recorrió su espalda. La sospecha, antes una sombra difusa, comenzaba a tomar forma, pero chocaba frontalmente con su deseo de evitar conflictos, de simplemente encontrar paz. Aquel trozo de tela era como una astilla, recordándole que la inacción también tenía un precio. Pensó en cómo las verdades incómodas, tal como raíces de árboles antiguos, muchas veces se esconden bajo la superficie, esperando el momento justo para romper el suelo. En el cuarto mes, Arturo intentó sondear a otros habitantes sobre la desaparición de animales. Las respuestas eran evasivas, las miradas se desviaban. Un muro de silencio y miedo parecía rodear cualquier asunto relacionado con don Miguel Sánchez. En la tienda de don Elías, el aire se ponía pesado cuando el nombre del ranchero era mencionado. Cierta tarde, mientras tomaba un café amargo en el mostrador rústico, don Elías, un hombre canoso de pocas palabras pero observador agudo, limpió un vaso lentamente y dijo, sin mirarlo directamente, «Doctor, hay aguas que es mejor no remover. Algunas cosas en este pueblo son como son, y tratar de cambiarlas solo trae más problemas». El aviso era claro, un código de conducta no escrito de ese lugar, donde la supervivencia muchas veces dependía de no ver, no oír y no hablar. Arturo sintió el peso de ese consejo, la soledad de su búsqueda de respuestas. La fe en la justicia parecía una llama parpadeante en una ventisca. La tensión aumentó cuando, en una mañana soleada, el propio don Miguel Sánchez apareció en la clínica de Arturo. Traía uno de sus caballos, un magnífico semental negro, para tratar de una pequeña herida en la pata. El coronel era un hombre alto, imponente, vestido con esmero campirano. Su cortesía era impecable, casi encantadora, pero sus ojos, de un azul helado, no demostraban calor alguno. Mientras Arturo examinaba el caballo, el coronel hizo preguntas casuales sobre sus negocios, sobre su adaptación a Villa Esperanza, sobre su pasado. Las preguntas estaban disfrazadas de cortesía, pero Arturo sintió un subtexto de investigación, una sutil intimidación. Trueno, que estaba echado en un rincón, levantó la cabeza y gruñó bajo, un sonido casi inaudible, cuando el coronel se acercó demasiado a Arturo. El coronel lanzó una mirada rápida y desdeñosa hacia el perro, antes de volver su atención hacia Arturo. «Un perro mestizo valiente tiene ahí, doctor», comentó, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Cuando el coronel partió, dejando atrás el olor a cuero caro y una sensación de incomodidad,
Arturo sintió un escalofrío, a pesar del calor de la mañana. Ese encuentro reforzó la sensación de que estaba tratando con una fuerza poderosa y potencialmente peligrosa. El quinto mes trajo un pequeño rayo de luz inesperado. En una mañana, Arturo encontró en la puerta de su clínica un pequeño pájaro de madera, tallado con una simplicidad conmovedora, las alas abiertas como si estuviera a punto de alzar el vuelo. No había nota, pero supo inmediatamente que era un regalo de agradecimiento de la familia de Santiago. Había tratado recientemente a una de las gallinas de la familia, que estaba enferma. Aquel pequeño objeto artesanal, fruto de manos humildes, representaba una conexión, un reconocimiento. Era un recordatorio de que la bondad aún existía, incluso en los lugares más sombríos. Arturo colocó el pájaro en su escritorio, donde pudiera verlo todos los días. Era un pequeño símbolo de esperanza, un testimonio de que sus esfuerzos, por pequeños que fueran, no eran en vano. Trueno, sin embargo, parecía cada vez más perturbado. Durante los paseos, comenzó a jalar a Arturo con insistencia en dirección a un área remota de la propiedad del coronel, un lugar cubierto por maleza alta y árboles retorcidos, lejos de la casa principal y de los campos cultivados. Allí, cerca de un viejo cobertizo de madera, con tablas podridas y techo parcialmente derrumbado, Trueno se ponía agitado, gimoteaba, olfateaba el aire y cavaba frenéticamente la tierra cerca de la estructura decrépita. Arturo, intrigado y preocupado con el comportamiento del perro, decidió investigar. Con cautela se acercó al cobertizo. El olor que emanaba de allí era acre, una mezcla de moho, excrementos y algo más. Un olor enfermizo que le revolvía el estómago. Vio bebederos viejos y vacíos, cubiertos de limo verde. Y entonces, por una rendija entre las tablas, le pareció ver un movimiento rápido, una sombra fugaz allí dentro. Un escalofrío de mal presagio lo recorrió. Lo que sea que estuviera pasando allí no era bueno. Este fue el primer momento en que el miedo real, físico, le apretó el pecho desde que había llegado a Villa Esperanza. La decisión de confrontar directamente al coronel era demasiado arriesgada. No tenía pruebas concretas, solo la intuición de su perro y un olor nauseabundo. Se sentía acorralado entre el deber moral y la prudencia. Fue entonces cuando doña María lo buscó nuevamente. Esta vez, su semblante era grave y no traía tez, sino palabras pesadas. Se sentaron en el porche de la clínica, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y morado. Le contó a Arturo una historia antigua, una leyenda local sobre el padre de don Miguel Sánchez, un hombre igualmente temido en su época, conocido por su crueldad con los animales y con los hombres que trabajaban para él. «Dicen que hay una sombra sobre esa tierra, doctor», dijo ella, la voz baja, casi un susurro. «Una sombra que se alimenta del sufrimiento. El viejo Sánchez dejó más que la hacienda para su hijo». Las palabras de doña María, aunque envueltas en folclore, añadieron una capa más profunda y siniestra al misterio. No se trataba solo de un hombre malo, sino tal vez de un legado de maldad, una oscuridad enraizada en esa tierra. Arturo, aunque escéptico por naturaleza, no pudo dejar de sentir el peso de esas palabras, la sensación de que estaba tratando con algo más grande y más antiguo de lo que imaginaba. La lucha por la luz parecía cada vez más ardua. Al inicio del sexto mes, la noticia de otra desaparición sacudió la ya tensa Villa Esperanza. Esta vez fue la cabra premiada de don Antonio, un pequeño criador conocido por el cuidado y cariño que dedicaba a sus animales. La cabra era el orgullo de la familia y una importante fuente de ingresos. La desesperación en el rostro de don Antonio, cuando él vino a la tienda de don Elías a contar lo ocurrido, era palpable. El ambiente en la tienda se volvió pesado, una mezcla de rabia contenida, miedo e impotencia. Las miradas se cruzaban, llenas de sospechas no dichas, pero todos sabían hacia dónde señalaban con el dedo en silencio.
Arturo vio el dolor en los ojos del viejo ranchero y sintió su propia angustia crecer. ¿Cuántos más tendrían que sufrir antes de que algo se hiciera? Aquel relincho desesperado de marzo, el sonido que lo perseguía, volvió a su mente con fuerza total, no más como un presagio, sino como un llamado a la acción. Entonces, en una tarde particularmente opresiva, mientras nubes oscuras se acumulaban, el horizonte, anunciando otra tormenta, el sonido rasgó el aire nuevamente. Un relincho agudo, desesperado, cargado de un dolor casi humano, viniendo de la dirección de las tierras del coronel. Esta vez, sin embargo, fue seguido por algo aún más siniestro: el estampido seco de un disparo. El sonido resonó por los campos, silenciando a los pájaros y haciendo que el corazón de Arturo se disparara. Trueno, a su lado, se erizó, un gemido bajo escapando de su garganta. En ese instante, toda la vacilación de Arturo se disipó. La apatía, el escepticismo, el deseo de paz a cualquier costo, todo fue barrido por una ola de indignación y una empatía abrumadora. Ya no podía ignorar. Ya no podía esconderse detrás de su propio dolor o del miedo a lo desconocido. Decidido, Arturo comenzó a prepararse. La tormenta se acercaba rápidamente. El viento aullaba como un animal herido, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Irónicamente, el terror de Trueno por las tormentas sería su cobertura. Tomó su maletín de veterinario, verificando si tenía sedantes, analgésicos, vendajes. Añadió una linterna potente y una cuerda gruesa que había comprado para reparaciones en la clínica, pero que ahora parecía destinada a otro propósito. Trueno, a pesar del miedo creciente a la tormenta que se armaba, el cielo ya estaba negro y los truenos comenzaban a resonar a lo lejos, no se movió de su sitio al lado de Arturo. Sus ojos castaños, fijos en el rostro del veterinario, demostraban una lealtad que trascendía su propio pavor. Era como si supiera que algo importante estaba por suceder, algo que exigía su presencia, su valentía. «Vamos, chico», dijo Arturo, la voz firme, acariciando la cabeza del perro. «Tenemos que ir». Juntos, hombre y perro salieron en la oscuridad creciente, rumbo al cobertizo abandonado en la hacienda del coronel, mientras la tormenta se desataba sobre Villa Esperanza con toda su furia. El susurro seco de las hojas se había transformado en un látigo húmedo y violento, y el olor a tierra mojada era intenso, casi sofocante. Este era el momento de tensión que antecedía el peligro mayor. Cada paso en el lodo, cada relámpago iluminando el camino, aumentaba la aprensión de Arturo. Él pensaba en Clara, en la promesa que se había hecho a sí mismo de tratar de encontrar un nuevo significado, y sentía que, de alguna manera, estaba cumpliendo esa promesa, no huyendo del dolor, sino enfrentando la injusticia. Al llegar al cinto hacia el cobertizo, la lluvia caía torrencialmente, y los truenos eran ensordecedores. Trueno temblaba, pero no retrocedía, manteniéndose pegado a las piernas de Arturo. Usando la cuerda, Arturo logró forzar una de las tablas sueltas de la pared del cobertizo, creando una abertura estrecha. El olor allí dentro era aún peor, casi insoportable. Encendió la linterna y se escabulló hacia adentro, seguido por Trueno, que tuvo que superar su pavor a los lugares confinados para acompañar a su dueño. Lo que vieron allí dentro hizo que la sangre de Arturo se helara. En celdas improvisadas, sucias y apretadas, había diversos animales en condiciones deplorables. Perros flaquísimos con ojos hundidos y desesperanzados, algunos heridos, peleas de gallos con cicatrices y plumas arrancadas, y, en un rincón más oscuro, un caballo caído, apenas respirando, el cuerpo cubierto de heridas. Era el caballo del relincho. Arturo reconoció a algunos de los perros como animales desaparecidos del pueblo, incluyendo a Chispa de Santiago, que estaba encogido en un rincón, aterrorizado, pero vivo.
Había también equipos que sugerían peleas de animales y posiblemente comercio ilegal. La crueldad era palpable, una mancha oscura en ese lugar olvidado. El corazón de Arturo se llenó de una mezcla de furia y tristeza profunda. Aquel cobertizo era un infierno silencioso, escondido bajo la fachada respetable de la hacienda. Mientras Arturo intentaba abrir una de las celdas para liberar a Chispa, oyó voces del exterior, amortiguadas por la tormenta. Eran el coronel y dos de sus matones, probablemente atraídos por la luz de la linterna o por el ruido. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido, y los tres hombres entraron, sus rostros iluminados por la linterna que uno de ellos llevaba. El coronel, al ver a Arturo, soltó una maldición. «Entonces eras tú el veterinario entrometido», dijo él, la voz chorreando veneno. Vino a husmear donde no lo llamaron. La situación era crítica. Arturo estaba en desventaja numérica, atrapado en un lugar confinado, con la tormenta rugiendo afuera. Uno de los matones avanzó, un hombre corpulento con un pedazo de palo en la mano. Fue entonces cuando Trueno, superando el terror paralizante de la tormenta y del ambiente cerrado, actuó, con un ladrido feroz que sorprendió a todos. Incluso, Arturo saltó, mordiendo el brazo del matón que avanzaba. El hombre gritó de dolor y sorpresa, soltando el garrote. El coronel, enfurecido, sacó un revólver. «¡Maldito perro mestizo!», gritó. Arturo actuó por instinto, lanzando su maletín de veterinario contra el brazo del coronel, haciendo que el disparo saliera hacia el techo. En medio de la confusión, el otro matón, un muchacho más joven que Arturo, reconoció vagamente: «Tal vez pariente de alguien del pueblo a quien él ya había ayudado, tal vez el hijo de José García». Vaciló por un instante crucial. Sus ojos encontraron los de Arturo, y por un segundo, pareció haber un conflicto en su rostro. Esa vacilación le dio a Arturo la oportunidad que necesitaba. La lucha era desigual, pero la valentía de Trueno y la adrenalina le dieron a Arturo una fuerza inesperada. El perro, ahora un león protegiendo su territorio y a su humano, mantenía a los matones a distancia, gruñendo y avanzando, a pesar de los truenos que hacían temblar el cobertizo. Durante el enfrentamiento, que se extendió fuera del cobertizo, bajo la lluvia despiadada, la conmoción atrajo la atención. Luces de linternas comenzaron a aparecer a lo lejos, acercándose. Eran algunos habitantes del pueblo, incluyendo a Aitom, Don Elías y José García, que, preocupados con el disparo y el movimiento en la hacienda del coronel durante la tormenta, habían decidido investigar, tal vez alentados por las palabras susurradas de doña María sobre la necesidad de unión. Su llegada cambió el equilibrio de poder. El coronel, viéndose rodeado no solo por Arturo, sino por testigos, y con la evidencia de su crueldad expuesta en los animales rescatados que Arturo comenzaba a sacar del cobertizo, vio su fachada de respetabilidad desmoronarse. El código de honor de la región, que tanto había despreciado al tratar a los demás con desdén y crueldad, ahora se volvía contra él. La comunidad, antes temerosa y silenciosa, encontró su voz. Poco después, alertado por alguien que corrió hasta el pueblo, el comisario, un hombre generalmente lento para actuar en asuntos que involucraban al coronel, llegó al lugar. Ante las pruebas irrefutables y la presión de los habitantes, no tuvo más remedio que arrestar a don Miguel Sánchez y a sus cómplices. La lluvia comenzó a disminuir, y el primer rayo de sol de la mañana siguiente, aún tímido, rompió las nubes oscuras como un presagio de nuevos tiempos. La fe en la justicia, que había parecido tan frágil, encontró un suelo fértil para florecer. La resolución de los eventos en el cobertizo no fue inmediata ni simple. Hubo un período de incertidumbre, de tensión, mientras el proceso legal contra el coronel se desarrollaba. Él tenía recursos, influencia. Algunos temían represalias, pero la valentía de Arturo y Trueno y la unión de los habitantes habían
encendido una llama de esperanza que no sería fácilmente apagada. Los animales rescatados fueron tratados por Arturo, con la ayuda de voluntarios del pueblo. Chispa fue devuelto a un Santiago radiante. El caballo herido, al que Arturo bautizó como Esperanza, comenzó una lenta recuperación bajo sus cuidados. La clínica de Arturo, antes vacía, ahora recibía un flujo constante de visitantes, no solo con animales enfermos, sino con palabras de agradecimiento, ofertas de ayuda y un respeto que él nunca había imaginado. Aquel pájaro de madera en 1200. Su escritorio ganó la compañía de otros pequeños recuerdos, símbolos de la gratitud y de la nueva conexión con la comunidad. Arturo García ya no era el mismo hombre escéptico y ensimismado que había llegado a Villa Esperanza. La sombra de la viudez aún estaba allí, pero ya no lo consumía. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia en aquellos rostros antes extraños. Aprendió que la empatía, incluso cuando dolorosa, era una fuerza poderosa y que la verdadera cura no venía del aislamiento, sino de la conexión. Él se permitía sentir nuevamente el dolor de la pérdida y la alegría de las pequeñas victorias, la tristeza por el sufrimiento que había presenciado y la esperanza por un futuro mejor. La luz había vuelto a brillar en su vida, no de forma deslumbrante, sino como un brillo suave y constante, guiando sus pasos. Trueno, el perro mestizo, color caramelo de mirada astuta, era ahora un héroe local. Su miedo a las tormentas no había desaparecido completamente, pero él había enfrentado sus mayores temores para proteger a aquel a quien amaba, probando que la lealtad y la valentía pueden florecer incluso en los corazones más traumatizados. Seguía siendo el ancla de Arturo, pero ahora, esa ancla estaba firmemente plantada en una comunidad que había aprendido el valor de la unión y de la justicia. Villa Esperanza, antes un refugio para el dolor de un hombre, se había transformado en un hogar, un lugar donde la esperanza, antes una palabra susurrada, ahora resonaba con la fuerza de un relincho de libertad. El ciclo de miedo había sido roto, y en su lugar, crecía la fe en un futuro donde la bondad y la valentía iluminarían el camino.